Nos habían dicho que Marina podía tener una condición incompatible con la vida, que a lo mejor llegaba, estaba unas horas y iba a morir. Mi embarazo fue normal, bonito, lo queríamos, muy buscado, muy todo. Y en el tercer estructural, más o menos en la semana 33, 34, nos dicen que la medida de las piernas de Marina y de los brazos era más pequeña a lo esperado, o sea, un bebé promedio de 33 semanas de gestación, y la cabeza más grande, como de 40 semanas. Empiezo a leer, ¿no? Polio, pie equinovaro, displasia tal, como todo el diagnóstico, y al final decía, habría que considerar displasia tanatofórica o acondrogénesis. Qué incertidumbre para ti. O sea, yo creo que sentías taquicardia todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿pero qué pasó? Sí, Yo, ya. dime ya, no puedo aguantar. Me dijo, ya tenemos los resultados. Regresen a trabajar, intenten hacer su estilo de vida como lo hacían, porque tienen que ocupar la mente en algo, no pueden estar nada más pensando en este diagnóstico, bueno, en este resultado. Algo tienen que hacer. 1 de cada 9, el 30%, el 60%, y empiezas a ver, y todos esos porcentajes para ti son el 100%, ¿no? O sea, Claro, esa Marina es tu va a ley. tener esto, exacto, y va a hacer esto, y va a pasar esto. Es muy humano. Uno de los mecanismos de defensa que más rápido se activan inconscientemente es pensar en lo peor, porque Claro. inconscientemente dices, si puedo asumir lo peor, todo lo que Sí. viene es ganancia. Ya van a hacer, estaba mi pediatra, la revisó, vio todos los signos, no sé qué, y te la ponen aquí. Y la vi y dije como, ay, Marina, o sea, la vi y dije como, por fin está aquí. ¿Cuánto tiempo esperamos que estuviera este momento para, no sé, ahora sí empieza, ya sabes, ahora sí, a lo que venga? Leí un poco de tu Instagram y voy a leer rápido lo que pusiste, que me llegó al corazón, que dice, recuerda las expectativas que tenías en Marina, todas las ideas imaginadas que tenías de ella. Recuerda que no son más que eso, expectativas, ideas, imaginación. Marina llegó a este mundo a ser muy, muy ella, a romper paradigmas, moldes, normas. O sea, y yo creo que esto que escribiste es porque ya lo trabajaste, pero no sé cómo fue este proceso. Ah, pues fue largo. Ahora sí siento que lo puedo hablar en pasado. Qué bueno. Pero pues sí fue largo porque... Tere, empezamos este capítulo con una guerrera más que si llegan y se sientan aquí, que son guerreras. Sí, son unas guerreras, son unas heroínas de la Sí, vida. Heroínas sí. que parecería que son anónimas, pero que no lo son, porque cada lucha de ellas resuena en toda la humanidad. Así es que, Sí. Julieta, Sí. felicidades. Bienvenida Julieta, para que tu mensaje, tu historia, tu experiencia pues resuene. Le ponemos micrófono para que pueda ayudar a las que pudieran vivir lo que tú estás viviendo. Y aparte la idea es de una experiencia sacar más aprendizajes, porque a lo mejor ahorita vamos a hablar de Marina, tu chamaquilla. Ya tú nos platicarás, pero podemos sacar similitudes, no necesariamente alguien que viva esta experiencia, pero a una hija con una condición, vamos a generalizar un poco más. Pero bueno, pues bienvenida, gracias. Preséntate y Cuéntanos espacio es también tuyo. un poquito Gracias. cuál es la condición de Marina, Sí. aunque luego te regreses Sí, para claro. que pues la... Sí, no, al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Qué bonito lo dices, Tere. Ay, Ojalá sea cierto. Así es. Gracias. Y gracias por este espacio, porque pues es justo lo que, pues no sé, yo creo que lo que tiene más valor, ¿no? Que esta historia resuene. Que si alguien allá afuera se puede, no sé, identificar con esto, pues que sepa que hay mujeres que pasan por algo así, ¿no? Y que pues no estás sola y que pues todos podemos hacerle comunidad, ¿no? Para que se sienta acompañada. Marina, mi hija, tiene 6 meses y tiene una condición que se llama acondroplasia. Es la forma más común de talla pequeña o de talla baja y se diagnostica más o menos a veces en el embarazo. Hay muchas veces que se diagnostica hasta después con una prueba genética. Nosotros sí nos enteramos en el embarazo. Es mi primera hija, entonces pues mi embarazo fue normal, bonito, lo queríamos, muy buscado, muy todo. Y las primeras semanas, perfecto, las primeras semanas hasta las 30 y tantos, no, o sea, no las primeras 5. Un embarazo muy padre, muy bien, yo me sentía tranquila, perfecto, todo bien. Y en el tercer estructural, más o menos en la semana 33, 34, nos dicen que la medida de las piernas de Marina y de los brazos era más pequeña a lo esperado, o sea, un bebé promedio de 33 semanas de gestación,
y la cabeza más grande, como de 40 semanas. Y ahí nos dicen que ese es pues también otro problema, ¿no? Ahí nos dicen como, ay, pues yo creo que su hija va a ser muy chaparrita. Y yo estaba tirada en la cama esa donde te hacen los estructurales y yo, ¿cómo que chaparrita? ¿Cómo? Y yo pensaba, ¿cómo pueden saber eso ahorita? O sea, qué chistoso, ¿no? Sí, y Que aparte, sepan ¿qué que va a importa ser- que sea chaparrita, por así Claro, decirlo? pero como que yo no entendía bien porque nos ponía el ginecólogo como las medidas y nos decían, miren, aquí estaría en promedio y no sé, la pierna de Marina está hasta acá. Los brazos estarían aquí en promedio y está mucho más pequeño y la cabeza un poco más. Pero como que no entendía bien. Fue hasta mi esposo cuando fue el que le dijo, ¿cómo? O sea, estás hablando de enanismo, que pues bueno, eso es una palabra que ya no se utiliza Pero para nombrar que esta condición. entiende todo mundo. Pero justo, no es una palabra que todo el mundo entiende y ya nos dice quien no estaba haciendo el estructural. Sí. Y entonces, pues, no sé, ahí fue la revolución, ¿no? O sea, el conejo blanco, que ahora sí le dicen, ¿no? Que cuando todo cambia. Justo estaba mi mamá, o sea, fue el único ultrasonido que nos acompañó. Y salimos y fue como, pues, no sé, como que no sabes ni qué significa, ¿no? O sea, fue muy duro porque, pues, dijimos, ¿y ahora qué? ¿De aquí a dónde? ¿Cómo se come? ¿Esto ¿Cómo se come? Sí, exacto. Sí, es que ¿Qué se es? come, ¿no? Porque también se ¿Qué es vomita. acondroplastia? Exacto, ¿qué vamos a hacer? Esto, pues, ¿qué significa? Y ya, regresamos otra vez. Ese mismo día volvimos a entrar al consultorio y ya estaba mi ginecóloga. Y ella nos dijo como, a ver, tranquilos, lo más probable, no podemos decir que sea, pero lo más probable es que sea una persona con acondroplasia, pero todavía hay que hacer un estudio genético, no se preocupen. Y decirles que, pues, a ver, una persona con acondroplasia tiene una vida digna, es buena, es un desarrollo normal. Yo me acuerdo que oía como un pitido, no oía nada. Sí, no. Veía a mi ginecóloga muy humana, muy tranquila, hablándonos y diciendo como, todo va a estar bien, tranquilos, pero, pues no sé, yo nada más como que veía las gráficas y no entendía bien, ¿no? Y ya, nos fuimos. Pero, pues bueno, a ver, pues como todo mundo que recibe un diagnóstico, dijimos, pues bueno, vamos a buscar una segunda opinión. Y al día siguiente fuimos a hacernos otro estructural. Uno estructural es diferente a un ultrasonido, ¿no? El ultrasonido normal, lo ve, no sé qué, el estructural te mide todo. Entonces al día siguiente fuimos a hacernos otro estructural y me acuerdo perfecto que estaba otra vez yo acostada en esa cama, mi esposo y el radiólogo, era un radiólogo, y enfrente la ginecóloga. Y el radiólogo como que pues estaba ahí viendo y decía como, mira ese pie chueco, ¿lo ves? Sí, yo también lo veo. Ve el tórax estrecho. Sí, yo también veo que está estrecho. Yo creo que empezaba a decir palabras que ni puedo repetir porque esas ni me acuerdo. Pero todo me acuerdo que lo decían fuerte. Ay, sí, eso te iba a decir, perdón, pero un poco de falta de prudencia, ¿no? Sí, porque Digo, no no sabíamos sé. ni qué entendíamos. O sea, no sabíamos qué entender, qué decía, nada. Entonces, como que, pues, y en algún momento dijo, no es acondroplasia. Y fue como una milésima de segundo en que dije, como, bueno, no es acondroplasia. Y nos dice, es una displasia esquelética, pero yo creo que no es acondroplasia. ¿Pero qué es una displasia esquelética? ¿Qué es? Eran palabras nuevas para nosotros, obviamente no entendíamos nada. Y ya, nos fuimos, ¿no? Nos dijo, yo todavía no les puedo dar un diagnóstico, no les voy a decir nada, tengo que correr las imágenes, tengo que sentarme a verlas con calma y les digo, después les mando mi reporte, ¿no? O sea, habían pasado 2 días desde el primer estructural que nos habían dicho que podría ser probable que Marina tuviera acondroplasia y luego tuvimos este. Y en la tarde de ese mismo día me llega un mail, Julieta Rodríguez, no sé qué, y empiezo a leer, ¿no? Polio, pie equinovaro, displasia tal, como todo el diagnóstico, y al final decía, habría que considerar displasia tanatofórica o acondrogénesis. Palabras obviamente que pues, no tengo ni idea, y abro mi celular obviamente para buscar qué era, y me dice Daniel es mi esposo, y me dice, no googles. No sabemos ni qué significa, mándaselo a Alexia, que es nuestra ginecóloga, y que ella nos diga un poquito más. Nosotros no vamos a entender nada Sí, de... en palabras Sí, humanas. y aparte que es- lo que googleas, quién sabe que te salga dicho por quién, nada más te Claro. va a faltar más el aire de lo que ya te habrá estado Sí. faltando. Pero bueno, ¿no? Al leer tanatofórico, pues todo el mundo se puede hacer como una idea por tanatólogas o algo por el estilo, pues que está relacionado con la muerte, algo por el estilo, ¿no? Digo, como sea, qué incertidumbre para ti. O sea, yo creo que sentías taquicardia todo el tiempo. Todo el tiempo, ahorita les sigo platicando, pero fueron Sí. un mes completo en que todo el día estuve como aguantando las ganas de llorar todo el tiempo. Entonces le mandé los estudios a Alexia, mi ginecóloga, y luego nos marcó y nos dijo, a ver,
Eso que dice el diagnóstico no se puede diagnosticar en un estructural. Ustedes tranquilos, respiren, no podemos saberlo, se están adelantando. El plan tiene que seguir siendo el mismo. Háganse un estudio genético y veamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Va? Unos días después, obviamente googleé y vimos que Ya hasta te tardaste, ¿eh? Sí. Sí. Acondrogénesis y displasia tanatofórica son tipos de displasias que no son compatibles con la vida, ¿no? O sea que a lo mejor se pierden semanas antes de nacer o que cuando nacen sobreviven pocas horas, ¿no? Y entonces, al día siguiente de todo esto, nos fuimos a hacer una prueba genética que se llama miocentesis, que es que meten una aguja muy grande al útero y sacan un poco de líquido amniótico. Y entonces nos fuimos a hacer esa prueba y los resultados de esa prueba tardaban 3 semanas en estar. Entonces por eso les digo que fue casi un mes de estar literal aguantando el llanto todo el tiempo. De una incertidumbre horrible porque por un lado teníamos el diagnóstico donde nos habían dicho que Marina podía tener una condición incompatible con la vida, que a lo mejor llegaba, estaba unas horas y pues, iba a morir. Y por otro lado, pues teníamos este otro diagnóstico que era la acondroplasia, que era nuestro mejor escenario en ese momento, pero del que no sabíamos nada, del que pues era desconocido, todo lo desconocido causa mucho desconcierto y miedo, obviamente, angustia. Entonces, fueron 3 semanas bien duras en que pues, empezamos a ir con una psicóloga, una tanatóloga justamente, que nos dijo, regresen a trabajar, intenten hacer su estilo de vida como lo hacían, porque tienen que ocupar la mente en algo, no pueden estar nada más pensando en este diagnóstico, bueno, en este resultado. Algo tienen que hacer. Entonces, pues Daniel regresó a trabajar, yo regresé a dar mis clases, pero pues tantito te desconectabas y volvías a lo mismo. Tantito sentía que Marina se movía y decía como, ¿qué será? Aquí está viva, ¿sabes? Pero pues no sabíamos qué iba a pasar después. Entonces fueron 3 semanas muy duras y literalmente nosotros nos hicimos la prueba un jueves y al tercer jueves me marcó mi ginecóloga. Me dijo, Julieta, ¿estás con Daniel? Dije, no. ¿Pero qué pasó? Y yo, dime ya, no puedo aguantar. Me dijo, ya tenemos los resultados. Es acondroplasia. Y yo, ¿pero acondroplasia qué? A mí me dijeron tanatofórica, ¿qué puede pasar? Y me dijo, no, acondroplasia, nada más, no te preocupes. Este resultado genético descarta todo lo que te dijeron en ese segundo estructural. Tú tranquila, Marina va a estar aquí. Obviamente vamos a tener que ver cómo viene, literal, cómo nace, qué otras complicaciones, porque pues la acondroplasia tiene algunas complicaciones, pero tú tranquila, respira esa acondroplasia, dile a Daniel y pues no sé, aprendan esta nueva realidad, ¿no? Eso pues fueron 3 semanas después de este tercer estructural, que fue más o menos a la semana 34, 33, 34. Entonces yo ya tenía pues casi 37 semanas y Marina nació a la semana 38, o sea, nada. Safe. Sí, safe. Y tuvimos una semana para empaparnos de todo, googlear 24/7 de qué es. Y pues también fue como un periodo difícil porque les porcentajes, ¿no? O sea, 1 de cada 6 niños con acondroplasia tiene algo. 1 de cada 9, el 30%, el 60%, y empiezas a ver, y todos esos porcentajes para ti son el 100%, ¿no? O sea, Claro, esa Marina es tu va a ley. tener esto, exacto, y va a hacer esto, y va a pasar esto. Y entonces, aunque intentábamos guardar la compostura y tener calma, Pero además, fíjate que es muy humano. Uno de los mecanismos de defensa que más rápido se activan inconscientemente es pensar en lo peor, porque Claro. inconscientemente dices, si puedo asumir lo peor, todo lo que Sí. viene es ganancia. Entonces, como dices tú oyes el 60%, lo lees ahí, pero en ti es 160%. Sí, y este exacto. es mi caso. Entonces, me imagino la angustia. y lo piensas, o sea, dices, no sé, el 60% de las personas con acondroplasia, este dato no es verdadero. Si alguien nos está escuchando, no sé cuál es el porcentaje, pero tienen apneas del sueño. O es mucho más probable, no sé cuánto, que tengan muerte súbita. Entonces, pues todas esas piensas que te van, entonces te preparas, dices, ok, ¿qué voy a hacer cuando pase? ¿Qué voy a hacer con esto que va a traer? Entonces, pues fue también una semana de estar un poquito como, pues, En terror total. en terror Un absoluto. muchito. Ajá. Pero llegó el 26 de junio. Y fue ahí como, pues no sé, algo muy curioso, porque mi mamá me dijo, vamos a una misa. Yo soy católica, fue en un colegio católico, pero pues no soy muy practicante, ¿no? Y tengo
pues temas ahí encontrados. Pero mi mamá me dijo, vamos a esta misa una vez al mes, algo así, los jueves, es una misa para las mujeres que están esperando. Es una virgen de, no sé, de la fertilidad o algo así. Ajá. Entonces, para mujeres que no se han podido embarazar o que están esperando, que han tenido pérdidas o que están a punto de parir, vamos, ándale. Y yo, ay, no, como que no quería. Pero mi mamá me insistió y fuimos, Daniel y yo, y mis papás, a esa misa. Escribías un deseo y lo ponías en la Virgen y todo. Pues obviamente ahí puse mi deseo, que Marina viniera bien, que naciera bien, todo. Y ya, esa misa fue a las 7 de la noche. Buenas noches, yo tuve contracciones desde el minuto en que me dijeron de la controplasia. Tuve contracciones todo el tiempo, entonces estaba un poquito como en reposo. Entonces, pues ya, me fui a mi casa a acostar, ya ni fuimos a cenar ni nada. Y ese día en la noche, como a las 5 de la mañana, me paré como por 9ª vez al baño. Porque aparte con la condroplasia, es parte de lo que se dieron cuenta en el embarazo, pasa una cosa que se llama... Ay, se me olvidó. Bueno, pero el punto es que tienes más líquido amniótico del promedio. Entonces la panza es todavía más grande. Entonces yo iba al baño todo el tiempo. Y entonces me paré como a las 5 de la mañana al baño y cuando regresé... Se rompió la fuente. Sí. Y yo, ok, esto es que se me rompa la fuente. Desperté a Daniel y yo, ya, vámonos al hospital. Teníamos maletas medio abiertas porque en algún estudio, justo de las contracciones, yo ya tenía contracciones como de parto. Entonces me dijeron, pues nos vemos, quién sabe, ahorita, dentro de 2 días, o sea, ya estás de que a punto. Entonces teníamos las maletas ahí abiertas, echamos 3 cosas más y nos fuimos corriendo al hospital. Y como parte de la condroplasia se ve porque tienen la cabeza más grande, de 40 semanas, más o menos la tenía. Bueno, Marina la tenía de 40 semanas a las 33, entonces pues ya no me la pidieron otra vez, pero supongo que pues igual era más grande. Es muy común que hagan cesárea, ¿no? Para Por no la estar cabeza, en estrés, ni que el bebé no sufra tanto y lo que sea. Entonces, pues sí se me había roto la fuente, pero yo no había dilatado nada, no se había borrado el cuello, nada. No había pasado nada más que la fuente. Entonces mi ginecóloga dijo, bueno, ya, nos vamos a cesárea. Y yo estaba, no sé, entramos al hospital a las 6:10 de la mañana y a las 7:33 Marina nació. O sea, rapidísimo, una cesárea muy bonita, muy tranquila, la disfruté, pusimos música, estuvo muy padre. Y pues ahí teníamos a todo nuestro equipo médico, ¿no? A todos. La condroplasia es una condición que necesita verse multidisciplinariamente, ¿no? O sea, lo tiene que ver un neurólogo, una pediatra, obviamente, genetista, ortopedista, ¿qué más tenemos? Endocrinólogo, pues muchas disciplinas literal ven todo el tema de la condroplasia. Entonces teníamos, en el hospital estaba todo nuestro equipo. ¿Te puedo hacer una pausa y una pregunta? Sí, claro. Yo creo que todos los papás cuando vamos a tener un bebé tenemos esta curiosidad de qué voy a sentir y cómo lo voy a ver y cómo va a ser. Quiero imaginar que tú traías todo esto a través de una lupa brutal. Sí. ¿Te acuerdas de ese momento en que te la enseñé? Uy, sí, por supuesto. Me emociona un buen. Pues sí, es que se me hace bien, bien padre. O sea, Sí, porque al y aparte- final es ella la que quieres, ¿no? Exacto. Aparte, pues a ver, nos habían dicho que Marina tenía brazos y piernas de 26 semanas y cabeza de 40. Pues no sabes cómo se va a ver un bebé así, ¿no? O sea, por mucho tiempo dije, como, pues, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Pues no sé en qué enfrentarme cuando vayan a ser. Sorpresa, una diferencia de 20 semanas en brazos y de 3 semanas en cabeza no se ve. No se se ven nota bebés en un totalmente bebé, normales. Y eso nos lo dijo mi ginecóloga en alguna otra cita, entonces pues también eso ya me dio paz. Y me acuerdo perfecto de que te ponen una red aquí, ¿no? Muy cerca, bueno, una como cortinita, Sí, para que no veas todo para que el no veas sangrerío nada. y Yo nada más todo, sí. sentía un ajetreo que dije, qué bueno que no estoy viendo nada. Y la ginecóloga le dice a Daniel, Dani, asómate, ya van a hacer. Y entonces, pues ya Daniel medio en desmayo, yo creo, se asomó y justo oí que lloró. Estaba mi pediatra, la revisó, vio todos los signos, no sé qué, y te la ponen aquí. Y la vi y dije como, ay, Marina, o sea, la vi y dije como, por fin, está aquí. ¿Cuánto tiempo esperamos que estuviera este momento para, no sé, ahora sí empieza, ya sabes, ahora sí, a lo que venga? Y me acuerdo perfecto que me la pusieron, comió un poquito, todo perfecto. Y a partir de ahí, literalmente han sido buenas noticias, ¿no? O sea, desde que nació Marina, como yo les decía, tienes que tener un equipo ahí que esté preparado para verla, para ver qué pueda necesitar. Y también tienes que ver
pues que esté bien, ¿no? O sea, pueden tener los bebés con acondroplasia hipotonía, más bien, tienen hipotonía, pero hay niveles, ¿no? ¿Qué es hipotonía, perdón? Hipotonía es tono muscular bajo. Ok. Hay muchas condiciones que lo tienen, ¿no? La acondroplasia es una de ellas. Entonces, pues que esté como muy lánguida o como, pues sí, sin fuerza, podía ser una señal, uno, de hipotonía, que les digo, esa la tiene todo, pero de una cuestión que sí es de mucha vigilancia en la acondroplasia, que es la compresión del foramen magno, que son las últimas vértebras o las primeras que tenemos aquí, donde pasa la médula. Puede ser, es muy común en la acondroplasia que estén como, pues tienen algunas estructuras óseas estrechas, puede ser que pues justamente estrechen la médula y eso hace que no tengan fuerza en el cuerpo y que pues puedan tener complicaciones de movimiento, ¿no? Motoras. Pero Marina nació fuerte, nació moviéndose muchísimo, comió, todo estuvo bien en el parto, entonces me la pasaron a mí, luego se la pasaron a Daniel y pues empezaron una ola de buenas noticias en que Marina estaba muy sana, respiró perfecto. Para ver si hay este estrechamiento del foramen magno, tienen que hacer una resonancia magnética. Pero para hacer una resonancia magnética en un bebé de ese tamaño, tienen que pasar la terapia intensiva, porque la tienen que sedar, intubar y todo. Entonces ahí nuestro neurólogo le hizo como todo pues no sé, estudios que hacen y determinó que estaba bien, que no había sospecha de que hubiera esto. Lo seguimos viendo periódicamente, cada 3 meses vamos a que vea Marina y pues cuando haya sospecha de que hay un estrechamiento, se le hará esa resonancia magnética y si lo tiene, hay una operación, ¿no? Que se practica y ya es, pues no es común, porque hay pocas personas con acondroplasia, pero ya no es, pues no sé, un procedimiento tan difícil de hacer, ¿no? Pero Marina nació bien, le hicieron muchos estudios en el hospital, le hicieron ultrasonidos de cabeza, le hicieron radiografías de huesos, de piernas y de brazos, de radiografía de tórax, un ultrasonido de corazón, le hicieron una cosa que se llama un estudio polisonográfico, que es justamente ver si tienen apneas. Muchas personas tienen apneas, pero en bebés pues son de mucho control, porque pues sí, pueden aumentar la muerte súbita. Marina no tiene, no ha hecho ninguna. Puede ser que cuando crezca a lo mejor puede generar alguna, como cualquier persona también, pero hasta ahorita no las ha tenido, entonces pues es una bebé muy sana, es una niña muy sana, muy preciosa, feliz y ha sido una bendición y ha habido muchas muy buenas noticias. Fíjate, si te puedo interrumpir, yo creo que hay una noticia, digo, yo no sé de esto, pero hay una noticia para mí que es la mejor de todas y es el amor con el que fue recibida. Y con el que es recibida y querida y cuidada, porque al final creo que estas situaciones ni las queremos ni las buscamos, asustan. Si pudieras no quisieras que ella pasara, por eso ya déjate tú. Pero yo creo que al final el cariño con el que ustedes se prepararon y que digas, o sea, que un niño con o sin un padecimiento, con o sin una limitante, con o sin una discapacidad, se ha recibido con amor, para mí esa es la mejor noticia, porque hay unos que pueden venir tremendamente sanos y no hay esa felicidad de tenerlos, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que ahí está el regalo más grande y la mejor noticia, que tú estás feliz de que tienes a tu niña y tu niña está feliz de que los tienen por papás. No, y creo que eso es cierto, o sea, nuestra casa se inundó, parecía florería, de verdad, de la cantidad de flores que nos mandaron, las muestras de cariño de todo mundo, de gente que se enteraba, sabía que estaba bien, entonces se hizo notar un cariño espectacular hacia nosotros, o sea, de Daniel y hacia mí, pero hacia Marina de una manera sorprendente, literalmente sorprendente, de personas que, pues no sé, que te sorprende y te llama la atención que estén tan presentes y tan activas en tu vida y preguntando y cómo está y cómo estás tú y cómo van y qué divina y mándame fotos, la quiero ir a ver. De veras fue una cosa, los primeros meses de vida de Marina fueron una cosa entre vivir en una florería y en un, no sé, como en un café. Todo el tiempo había gente, todo el tiempo había visitas, queriendo verla, queriendo conocerla, dándonos muchísimo, muchísimo amor y eso fue un cobijo enorme, enorme, enorme. De verdad, decir cómo esta niña nace en lo que le va a dar, no sé, la mayor fuerza en la vida, que es un cariño y una aceptación incondicional de parte de todos, amistades, familia, de absolutamente todo el mundo.
Oye, Julieta, los primeros meses, días, como dices, tú estabas investigando, ya hasta hablas como doctora, wow, los Sí, términos que me usas. siento impactada. Me imagino que fue como estar en modo, pues, ver y cómo hacerle para que investigar todo. Ay, sí. ¿En qué momento empezaste a vivir el proceso de decir, esta es mi chamaca, así viene el proceso de la expectativa Sí. que tenías? Porque también leí un poco de tu Instagram y voy a leer rápido lo que pusiste, Sí. que me llegó al corazón, que dice, recuerda las expectativas que tenías en Marina, todas las ideas imaginadas que tenías de ella. Recuerda que no son más que eso, expectativas, ideas, imaginación. Marina llegó a este mundo a ser muy, muy ella, a romper paradigmas, moldes, normas. O sea, y yo creo que esto que escribiste es porque ya lo trabajaste, pero no sé cómo fue este proceso. Pues fue largo. Ahora sí siento que lo puedo hablar en pasado. Qué bueno. Pero pues sí fue largo porque no te das cuenta. Lo platicábamos así, yo soy filósofa y siento que la filosofía me ha ayudado mucho en este tema. Literalmente, muy raro, como que siento que me ha preparado para esto, para recibirlo con amor y con entereza. No obstante, pues ha sido difícil, ¿no? O sea, como decir, no esperaba esto, ¿no? Así, o sea, es una sorpresa. Ahorita hablábamos también el de, pues nunca me va a pasar. Yo llegaba a todos los ultrasonidos. Daniel es un poco más nervioso que yo y llegaba él un poco más nervioso, así de, ay, que todo esté bien, que venga bien, que esté sana. Y yo, ay, sí, por supuesto. De verdad, nunca entré o me puse una bata pensando nada, nunca. O sea, nos ofrecieron unos estudios genéticos que se hacen al principio, que esta condición es tan rara que tampoco hubiera salido en esos estudios, pero dije, no, ¿para qué? Y esto puede sonar fuerte, pero no lo decía no para qué, no porque pensara, si pasa no va a pasar nada y yo lo quiero y no va a pasar nada y todas estas cosas, sino, no va a pasar, ¿sabes? No O es sea, necesario porque no es necesario, esto está muy normal, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sería diferente? Y pues pasa, ¿no? Y pasa y ya, o sea, esta condición en el 80% de los casos se da de nuevo. O sea, si tú tienes achondroplasia y tienes hijos, es altamente probable que tus hijos tengan achondroplasia, porque sí se hereda. Pero ahí el 80% de los casos se dan de nuevo. O sea, que ninguno la de los nada. padres de la familia, nadie lo tiene y sucede, ¿no? Porque la vida Entonces, es vida y las cosas pasan. hablando de que la filosofía me ayudó, esto es eso. Estamos muy acostumbrados a ver un molde, una norma, una normalidad, que la normalidad viene más de norma que de cotidiano, que de naturaleza, que de bueno. Y pues todos intentamos parecernos a esa norma todo el tiempo, ¿no? Desde el tipo de cuerpo, que se vea de una manera y que quepa en ciertas tallas, hasta los colores que usamos, hasta las palabras que usamos. Entonces, si tantito te pones, te sientas a ver el mundo de allá afuera, te das cuenta que lo natural es que haya diferencias. Es que están ahí todo el tiempo. No queremos verlas y muchas veces las intentamos corregir, ¿no? Y mitigar y que si tantito alguien es diferente, ¿no? Que se acople al molde y que se parezca lo más posible. En todo. En cómo aprender. Hasta te sientas en una silla y aprendes la tabla del 3. Hasta cómo se ve alguien. Pero de verdad, si haces un esfuerzo y ves este mundo, te das cuenta que lo natural es la diversidad. Y pues, no sé, que Marina haya venido al mundo justamente así como es una prueba fehaciente de que la naturaleza es así, diversa, diferente. No todos somos iguales. Y no todos necesitamos curarnos, ¿no? Wow, lo que acaba de Sí, decir. no, o sea, wow. está del libro Sí, o sea, yo creo que esto, yo te quería preguntar, o sea, para alguna mamá que nos esté viendo con una chiquito, con lo mismo que Marina, o con algo diferente, simplemente algo especial, algo que no es la norma, ¿cuál es como la parte más, o sea, aquí acuérdate que tratamos de ver luces y sombras, ¿no? Sí. Y sin duda tú ya traes muchísima luz. Pero Ay, creo gracias. que a veces a lo mejor, ¿cuál fue como tu sombra más fuerte para que quien la esté sintiendo diga, aguanta porque luego llega la luz? Porque sí siento que Claro. debe haber sido unos ratos a solas, fuera de las flores, los cafés, las visitas, incluso fuera del marido, porque hay una cosa que es cierta, nos protegemos. Como a los Sí. dos nos duele igual, yo me subo para que tú me Claro. veas bien, tú te... ¿Cuáles eran esos ratitos tuyos contigo que decías,
híjole, ¿y cuál era ese reto para que si alguna mamá lo esté escuchando pueda decir, Sí, es normal y va a pasar? sí. Ay, me cuesta muchísimo, pero pues yo creo que la sombra más grande que tuve literalmente en pasado, era la duda entre si la iba a querer o no, ¿sabes? O sea, sí me generaba muchísimo conflicto y me daba mucho miedo decir, ¿qué tal que rechazo esto? ¿Sabes? O sea, con toda la contradicción que esto significa que sea mi hija y que todo, No, pero es muy humano, sí. y que simplemente lo rechazo y no puedo hacer nada, ¿sabes? Me lo preguntaba muchísimo. Y googleé, o sea, fueron meses completos, siguen siendo, de googlear todo el día. Y me encontré con una entrevista que le hicieron a una mamá de una persona con acondroplasia y decía justamente eso. Le preguntaban, ¿qué le podrías decir a unos papás que acaban de recibir el diagnóstico? Y decía que lo van a querer, que van a querer a su hijo como a un hijo. Fíjate que eso que dices, que increíble, porque te voy a decir una cosa, obviamente en estos casos se exacerba, Sí, pero yo creo que al final es un miedo, es tu primera hija, pero yo creo que al final es un miedo que todos tenemos, en el sentido de que tanto amor te da miedo. Es sí, decir, me da miedo no cumplir, no sentir, no quererte, no conectar, no ser sí, buena. Digo, entiendo que en tu caso se exacerbó, ¿no? claro. Pero creo que es un miedo bien humano, porque como que también la maternidad está, digo, y es preciosa, para mí es lo mejor que me ha pasado, pero también está muy romantizada, ¿no? Está Uy, el sí. bebé Gerber precioso aquí, calladito, peinadito, y cuando de repente te encuentras con cosas diferentes, un bebé que no para de llorar, una niña que a lo mejor dices, no sé si físicamente voy a poder o no voy a poder, incluso muchas veces una depresión postparto con un niño que no tiene ninguna condición, la que la tienes eres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es un miedo bien válido y qué padre que digan lo tuve y qué Ajá, padre que digas lo tuve, no lo tengo y no porque si lo siguieras teniendo también se vale, pero claro. cómo el amor se construye, ¿no? O sea, no te dan el amor con el No, paquete, lo y vas sí. creando. Y yo te voy a decir algo, yo creo que tú antes de ser mamá, de tener un hijo, eres una persona normal, donde veías esa realidad desde... Yo te platiqué de una amiga mía de Cintia. Sabes que existe que esa realidad o un síndrome de Down. Oye, pues no eres mamá, pero tienes un tío, un primo, una Sí. amiga o alguien que tiene síndrome de Down o la película. Y tienes la historia ahí O la más o historia, menos. tienes las realidades, alguien que tiene discapacidad, lo que sea, y a la hora que te dicen, va a ser la tuya. Tú sabes que existe, pero cuando te la ponen y ya va a ser la tuya, como dices tú, es ese miedo de decir, o sea, en el libro lo sabía, pero cuando es la Claro. mía y es mi realidad, decir, ese miedo de decir, ¿y si no lo quiero? O sea, y si no me, o sea, yo siento que madres, o sea, Pues no, Sí. bueno. porque sí, no es la norma, como dices tú. Sí, pero creo que eso le diría, que de verdad, que no tenga miedo, que lo Y va que a sí querer y tiene la va a que aguante el querer. miedo que va a pasar, Sí, ¿no? exacto, o Sí, sea, que lo tolere, que lo tolere. Es normal. justamente ahorita hablabas del Instagram que hice, Ceci, y yo lo hice porque en esta búsqueda de referencias, porque como dices, conoces a las personas de talla baja, las has visto, todo el mundo las ha visto por ahí, pero a mí me causaba mucho conflicto esto de decir, ¿cómo se ve un bebé? O sea, yo quiero ver a niños, a niñas, quiero ver cómo va a ser mi hija, ¿sabes? Entonces como que buscaba por todos lados y googleaba y fotos y fotos y fotos y como que no encontraba y decía, ¿dónde? Y después de, no sé, haber estado yo creo que 3 horas en mi celular pasando de links por links, donde encontré ese de que decía que ibas a crear a tu hijo que no tuvieras miedo, me encontré con una página de Instagram de una señora argentina que se llama Ceci Albino Blog, que es un Instagram que ella ha hecho y entonces sube cosas de Thermomix y cosas así y sube a su hija que tiene acondroplasia. Y se volvió como mucho más viral después de empezar a subir a su hija y así. Y me empecé a ver, la niña ahora tiene 10 años, pero la ha documentado desde que nació. Y no sé, yo creo que han de haber sido, no sé cuántas horas tiene una semana, pero el 90% de las horas de que tiene una semana yo estaba en ese Instagram viendo y viendo fotos y viendo videos y la niña patinando y yo decía, ok, va a poder patinar, y la niña sonriendo y va a estar sonriendo y la niña con un amiguito y ya va a tener amigos. Horas estuvimos, se los mandaba a mi esposo, los mandaba a mi familia, la contacté, una persona amorosísima, súper linda, que me dijo, a ver, eres mexicana, pero hay muchísima gente
que está como tú, tranquila, le voy a hablar a las de México. Y entonces me mandaron mensajes, 80 personas, de, a ver, yo tengo hija, mi hija tiene acondroplasia, te mando fotos. Y me mandaron fotos, mi hijo, yo tengo unas gemelas. Y me mandaban fotos y me encontré con una comunidad enorme de gente súper amorosa que estaba dispuesta y que me entendía. Que entendía perfecto por lo que estaba pasando. Y yo te quiero felicitar por otra cosa, porque cuando pasan cosas así, tenemos la opción, digo, eso era inevitable en tu vida, Sí. pero sí tenemos la opción de ver de qué nos alimentamos. Y tú escogiste alimentarte de esperanza, de gente amorosa. Porque también puedes googlear para el otro lado y Claro. ahogarte y victimizarte. Es que eso yo la verdad me impresiona mucho que lo que nos decimos y de lo que nos alimentamos define muchísimo. Sí. Entonces también, qué bien que buscaste, díganme que sí se va a poder y que lo compartieras porque podrías haber hecho lo contrario y eso te ha dado un camino de esperanza, pero más padre que tanta te dio que ahora tú lo estás replicando. Sí, como que justamente fue lo que dije, quiero hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, como que tiene muchas funciones eso. Para mí es una cosa como decirle al mundo que Marina tiene acondroplasia, ¿sabes? O sea, como que una vez que ya lo empecé a decir, lo quería gritar a todo el mundo, quería decir, esto tiene y se va a ver diferente, ¿sabes? Y no quiero que tu mirada sea como de juzgue, sino sea de intriga, a lo mejor decir, veo a una niña diferente, a lo mejor, y que sepas qué es. Eso por un lado, como ya decirlo y soltarlo y que sepan que no me pesa, que la Enfrentarlo, amo, digamos. exacto, y que sea una realidad, ¿sabes? O sea, que nunca se piense que la voy a esconder, ni mucho menos, ¿sabes? Y por otro, a mí me salvaron esas cuentas durante esas semanas. Por un lado estaba la de Ceci Albino, que es esta mujer argentina con su hija de 10 años, y por otro está otra que se llama La Gran Peque Amanda, que es una mujer venezolana con una hija de 2 años con acondroplasia, que vive en España, que sube mucho a su hija y que esa página es como más ¿a qué doctores tienes que ver? Como mucho más informática. Y también le mandé mensaje y también me contestó y también me ha mandado mensajes hoy día. ¿Cómo va? ¡Qué preciosa! Sigue a la cuenta de Marina, me comenta. O sea, literal me dieron una paz y me dieron luz y me dieron esperanza de decir, todo va a estar bien. Hay vida después de este diagnóstico, ¿sabes? O sea, hay mucha vida y vida buena, vida bonita, vida feliz. Fíjate que una vez yo platicando con una mamá de un niño con síndrome de Down, bueno, ya es un joven, un señor, y ese es un tipazo y la verdad ha logrado cosas que dices, híjole. Pero me encantó cómo me decía, fíjate que al final también fue el equipo, porque dice, hay cosas que a mí me importaban que a mi marido no. Sí. Y hay cosas que a él le importaban que a mí no, y está bien. O sea, no pasa nada, porque como dice, primero es, bueno, pues el shock, luego te lo tragas, luego ya pero luego hay cosas que te van costando. Y me dice, y ahorita te puedo decir que todo ya, bueno, imagínate casi 40, 50 años después, Sí. todo está bien, pero sigue habiendo cosas que a mí me cuestan y cosas que le cuestan a él. Y entonces ahí entra el quite, pues tal y tal, o sea, o la mamá, o el cuñado, o el amigo. Y entonces esto a mí se me hace padrísimo, porque yo creo que vas viendo que, vuelvo a lo mismo, cuando hay una situación de estas, hay una lupa más grande, pero al final es lo que vamos viviendo todos. Al final no se quiere de una vez y para siempre, no se acepta de una vez y para siempre, no se vence el miedo de una vez y para siempre. Es un ejercicio diario y creo que el elegir cómo vivirlo con cosas positivas y decir, y pues también si me vuelve el miedo, pues lo vuelvo a llorar. Y Sí. creo que eso está Claro. padrísimo. Sí, hablando de eso, o sea, yo creo que toda la vida son ups and downs. Entonces, me gustaría que nos platiques los downs, o sea, tus miedos más grandes que empiezas, qué miedo y cómo va a ser que te hace irte para abajo, cuáles son, y luego qué es lo que te hace decir, qué te da fuerza, o sea, en ese momento decir, no, y sí puedo, o sea, cómo se ve esa... Sí. Ay, pues ahorita creo que ya hay mucha más estabilidad. Ok, Los primeros qué meses sí bueno. fueron una montaña rusa, literal. No, ya no solo por la condroplasia, o sea, yo tengo sobrinos muy cercanos a mí, uno de 2 años y uno de 1, pero muy, muy cercanos. O sea, los veo diario, los he bañado, los he dormido, les he cambiado el pañal, todo. Me encantan los niños, soy muy niñera desde hace mucho, entonces yo pensaba que estaba preparada para ser mamá, ¿no? Dije, o sea, listo, que venga a mí, ahora me toca a mí. Y no, todo lo contrario, o sea, a mí la depresión postparto o depresión nada más o baby blues, no sé cómo le quieras decir, pero me pegó como nada en la vida. Durísimo, durísimo. Y si fueron meses de decir, todo me da nervio, todo está mal, todo, no sé hacer nada, dudo de todo me da angustia. Fue durísimo, fue bien feo. Pero poco a poco
pues también se va quitando, vas conociendo a tu bebé y vas viendo que sí le vas agarrando la onda y yo creo que quien me saca justamente como de esos medios es justamente Marina, que está muy bien, que es una bebé sana, que es una bebé feliz. Y digo mucho esto de bebé sana porque como que podemos pensar que esto es una enfermedad. Y hay mucha gente que le puede decir así, ¿no? O sea, la enfermedad de acondroplasia o mi hija tiene enfermedad o lo que sea. Yo genuinamente no lo veo así. O sea, Marina cuando tenía 4 años le dio una cosa que se llama BCR, que es el virus sincicial respiratorio, que es una verdadera pesadilla. O sea, es lo peor que me ha pasado con Marina. Y vaya que me han pasado cosas con Marina. Horrible. O sea, es un tipo, una gripa que le puede dar a quien sea, pero en bebés menores de 1 año es hospitalización segura. Y de veras que es pesado, pesado, horrible. Todo el mundo la pasa mal. La vida de hospital. Nosotros tuvimos que estar 13 días en el hospital con Marina de 4 meses y todas las angustias y que si respira bien, que si no, les tienen que poner unas puntas de oxígeno que son una verdadera patada. O sea, no pueden respirar, no pueden dormir, no pueden comer. Horrible. Y me di cuenta que la acondroplasia no es una enfermedad. Es una condición con la que Marina va a vivir, va a experimentar el mundo y va a hacer a través de ella con la que viva, pero no es algo que tengamos que curar, no es algo que no la deje vivir. Nada, es una No es condición, algo que no hay es que una componer, enfermedad. porque Exacto, no no se tiene está que curar. defectuosa, es diferente. Y creo que eso es, o sea, a veces pienso que todo lo que es diferente asusta, pero creo que con los hijos, o sea, yo lo pienso así, es mucho más difícil. Y vuelvo a lo mismo, no es malo, es porque el amor es tan grande que Sí. quisieras la perfección, pero esa no existe. Y además la perfección según tu cabeza, no la... Claro. Pero al final vas viendo que cada quien es perfecto como es, porque tiene una misión, una visión, un corazón, un alma que es única. Y creo que ese trabajo personal que tú vas haciendo, pues también se lo vas transmitiendo a ella. Sí, por supuesto. Y de veras que hoy día me queda más claro que nunca. Marina no tiene nada que se deba de curar como si estuviera defectuosa, ¿sabes? O sea, tiene un gen variado que va a hacer que su crecimiento sea distinto y ya, ¿sabes? O sea, sí sus experiencias de vida van a ser diferentes, pero por esa diferencia, no porque haya algo que curarle. Así como este virus maldito que la hizo estar en el hospital, que sí se tenía que curar, esto no, esto es algo de vida. Y creo que también el que estés en contacto con personas que te llevan un poquito de ventaja, me imagino, que esa es la idea de hacer esto, Sí. que quien te vea contigo agarre la Sí. ventaja. Es que también hay que saber qué esperar, que hay retos. Y los retos de ella van a ser muy fuertes, diferentes. Y los tuyos muy fuertes, diferentes. Y los míos son muy fuertes y diferentes, y Claro. los de Cecilia. Sí. Y creo que eso es bien importante, saber que cuando hay ciertas condiciones, las luchas son iguales, pero traen otro tono. Eso es lo que a mí, por lo menos, me sirve, ¿no? Decir, bueno, es un cuadro igual de bonito, nomás vienen otros tonos. Y, Sí. y tengo que gozarlo con los tonos que viene y aceptar que vienen otros tonos. Y que si está en azules, no va a padecer lo de los rojos. Sí. Los rojos no van a... Y ver que, ¿cómo te diré? Este equilibrio, decir, te quiero como eres y vamos a luchar con lo que venga cuando venga, como yo tengo que querer a los míos como Sí. son y tú. Y para mí eso se me hace mucha libertad, ¿no? Sí, y tú hablas de que viene con una misión, y yo aquí lo tengo que decir, porque desde sus 4 mesecitos ya estaba haciendo una diferencia, y me estaba contando Julieta que tiene una conocida en el Senado, y está ahí en tu Instagram, que también me encantó ver a la senadora diciendo el nombre de Marina. Ay, sí. y intentando pasar una ley, que no sé si ahorita nos platicas si pasó o no, una ley de que haya un cajón universal en todos los establecimientos para estas personas que puedan, que yo no sé al final este cajón qué hace o qué diferencia pudiera hacer, que también me gustaría que me platicaras, pero decir, claro que viene con una misión y ya desde sus 4 meses ya está su nombre en el Senado. Así de Ay, fácil. sí. Sí, pero esta que para mí a lo mejor decía pues un cajón universal, o sea, Esta es... son muchas cosas. Es entender justamente la discapacidad más allá del cuerpo. Es decir, claro, podemos decir que una persona tiene una discapacidad, pero cuando entiendes eso a cabalidad te das cuenta que la discapacidad está más bien allá afuera. ¿No? O sea, es el entorno Que que no hace que un comprende. cuerpo sea discapacitado, literalmente. Que hace que no pueda acceder a los mismos derechos y usos que nosotros le damos a los espacios. Y hablo de nosotros, personas promedio, ¿no? Una persona en silla de ruedas, una persona con acondroplasia, una persona con autismo, una persona con síndrome de Down. Y
Y entender que el espacio discrimina, literalmente, te hace ver que con adecuaciones los espacios se vuelven mucho más universales, ¿no? O sea, todo mundo los puede disfrutar. Seamos de la talla que seamos, tengamos las condiciones que tengamos. Y en ese espíritu existe la ley del escalón universal, que no es nuestro para nada. Justamente creo que es de Cintia. Ella, creo, esto no estoy tan segura, entonces no quisiera como aseverarlo, pero creo que fue Cintia la que propuso esta idea de poner un escalón universal. A ver, cuando se trata de acondroplasia, la discapacidad es de altura, ¿no? O sea, podemos decir que es una persona con discapacidad por la altura que tiene, que pues es una persona baja que no puede alcanzar un stand, no puede alcanzar nada. Un lavabo. Un baño, o sea, ya no nada más lavarte las manos, sino subirte al excusado. Entonces, pues ahí es cuando empieza el reto de una vida independiente, autónoma y digna. Y el escalón universal es esto, es darle autonomía a las personas de talla baja. Literalmente es un escalón. Para que se den cuenta lo fácil, Físicamente un escalón, lo sí. fácil que es tener espacios mucho más adaptados y más incluyentes. O sea, la iniciativa del escalón universal es que en todos los establecimientos, en primera instancia de gobierno y también privados, o sea, un súper, un banco y todo lo de gobierno, la oficina de pasaportes, donde vas a pagar el agua, tengan un escalón. Y este escalón se llama universal justamente porque es tomar en cuenta las diferentes discapacidades o diferentes condiciones. Porque si tú vas y pones un escalón enfrente de un mostrador, pues una persona en silla de ruedas va a llegar todavía menos, ¿no? Porque pues si hay ahora escalones para llegar, pues va a estar todavía más Sí, lejos. claro. Entonces se llama universal justamente porque pues toma en cuenta, o una persona con discapacidad visual, pues va a pegarse con Va a el ser escalón y peor. no va a llegar. Entonces esto intenta ser universal y es de este modo porque puede ser de muchas maneras, pero una manera en que sean pues escaleritas plegables, ¿sabes? Ok. Y tenerlos en los establecimientos va a hacer que una persona con acondroplasia llegue al banco y entonces el guardia le diga, no, aquí está nuestro banco, literalmente, nuestro escalón universal, y entonces puede llegar al mostrador. Sin necesidad, que eso sería ya un mundo ideal, de que ahora los mostradores, ya hay muchos así, Sean bajos. uno más bajo, ¿sabes? Y los demás, pues de una altura promedio. Y estos más bajos le sirven a personas en silla de ruedas, a personas de talla baja o a cualquier persona que le pueda servir. Y así, pues en todos los lugares hay muchos modos de hacer esta accesibilidad más universal. Pues yo te quiero felicitar, te quiero agradecer. Creo de corazón, que no tienes idea la misión que traes y la que trae tu niña. Porque Gracias. también te quiero decir que esta diferencia en su físico es algo no tan común en ver. O sea, siento que en síndrome Down, en sillas de ruedas, hay mucho pasando ya. Sí, el porcentaje es mucho Y entonces creo que qué increíble mamá le tocó. Ay, Te gracias. felicito. Muchas Y te gracias. felicito y no pares y sigue diciendo porque mucha gente tiene y tenemos el miedo de cómo educamos y cómo sacamos lo mejor de nuestros hijos cuando tienen talla baja. A lo mejor la tuya la tiene física, otros la tienen emocional, otros la tienen en visual, otros en matemáticas, otros social porque no pueden hacer amigos. O sea, yo no sé, Sí. pero creo que tu voz resuena desde muy dentro y la de ella también. Así es que si nos compartes dónde te encuentran, dónde encuentran Sí. esto y pues la verdad felicitarte y pedirte en nombre de todas las mamás, las que tenemos hijos de todos tamaños, colores y sabores, que no pares. Ay, que no muchas pares. gracias, de verdad. El Instagram se llama Marina R, literalmente así con letras, R. DOBLRR. Ajá. Ajá. Y pues ahí subo la vida de Marina, una vida normal de una bebé de 6 meses. Y pues subo todo lo que estamos haciendo también en el Senado. Hay por ahí un tratamiento que le ayuda muchísimo a las personas de talla baja, que todavía no se aprueba en el IMSS. Entonces ahí también tenemos una lucha que hacer. Y pues ahí subo y pues que ese es un espacio bonito para todas las maternidades diferentes. Sí. Yo la verdad me quedo siempre digo que agradezco mucho lo que aprendo porque amplío mi enfoque a mi vida, a mis temas, y esto me hace que me abra porque, por ejemplo, un detalle como el cajón universal, es una tontería, pero yo ya voy a estar más atenta o si veo a una persona así, no sé, como jamás me lo hubiera planteado, es un detalle muy inmenso que a una persona le puede hacer su diferencia. O sea, para personas con esa condición le puede hacer una diferencia un cajón. Y para mí eso es como me explota la cabeza. O sea, es decir, wow, la vida. O sea, la vida es muy impresionante, no me deja de impresionar. Y yo diría, pues sí, o sea, talla baja,
pero con un corazón que late mucho y con una mamá de talla muy alta, que te lo juro, yo me uno a Tere a decir, no te canses, que no te dé miedo y que no te dé vergüenza y que no te dé, o sea, tienes que hacer que esa voz le llegue a muchas personas. Ay, gracias, Ceci, qué bonito. No, pues felicidades. gracias por venir aquí. Gracias. Gracias qué y bonito gracias por espacio. tu valor de venir Sí. a abrir Perdón tu la vulnerabilidad. lloradera, No, pero bueno, perdóname, tampoco te voy a lágrimas. decir una cosa y yo te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón. A ver, las lágrimas nada más son una de las tantas expresiones de que tienes un corazón latiendo. O sea, la verdad no es debilidad, no es fragilidad. Para mí es humanidad. Y perdón, una bebita de 6 meses, la angustia que viviste, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. Pues si no te saca lágrimas eso, entonces ¿qué te saca? O sea, Pues la sí, verdad a mí también. se me hace signo Claro. de que esta entrevista es de verdad y el set a lo mejor está de mentiras y a lo mejor mi pelo está medio de mentiras y el maquillaje también, pero tú estás como eres y felicidades. Gracias y gracias por el espacio.